Él es chef y empresario gastronómico de restaurantes, con identidad colombiana en la capital de Colombia, con sus marcas Colorá Pollera, Piqueteadero Carlota y Josefina, y su última gran creación de alta cocina colombiana, Casa Kira, cocina de origen, donde plasma de manera artística todo su conocimiento de la cocina colombiana. Ostenta actualmente el título del autor del mejor libro de cocina profesional del mundo, Técnicas Profesionales de Cocina Colombiana, que es el resultado de 15 años de investigación etnográfica por todas las regiones de Colombia y además una obra detallada y construida para rescatar lo que él ha llamado el autoestima gastronómico de Colombia. Es sin duda la primera obra colombiana que clasifica nuestra cocina profesionalmente y que complementa con otros libros como Arepas Colombianas y Envoltorios Colombianos, Cocina en Hojas, una invaluable colección artística. De regreso al origen, para el 10º Congreso Iberoamericano Deleitarte es un placer presentarles desde Bogotá, Colombia, Carlos Gaviria Arbeláez, conferencia Cocina en Vivo, técnicas colombianas de cocina. Bueno, muy buenas tardes, ya hace 6 minutos. Yo feliz de estar aquí nuevamente en el Valle del Cauca y de compartir con ustedes. Realmente de lo que vamos a hablar es de las técnicas, o sea, de las cocinas colombianas, desde la tradición hasta la innovación. Hay una pregunta que nos tenemos que hacer, que pues los que ya pues me conocen y han estado conmigo, pues ya es el trajinar de la evangelización permanente sobre el tema de nuestra cocina colombiana, y es ¿por qué las cocinas colombianas y por qué en plural y no en singular? Realmente nosotros somos 7 países gastronómicos en un mismo país. O sea, ese es un elemento que tenemos que tener en cuenta dentro de nuestra definición gastronómica en Colombia. O sea, somos una diversidad. Las divisiones del país están dadas por unas divisiones políticas, realmente, que no tienen nada que ver con las divisiones culturales o geográficas o gastronómicas en un momento determinado. Así que, pues, digamos que esto es tan bueno como tan complejo, porque al ser 7 países gastronómicos en un mismo país, hace que entre nosotros mismos a veces no nos conectemos o no nos conozcamos. Entonces implica que de cierta forma pues sea un poco más difícil esa comunicación. Pero de esa manera es que tenemos que llegar precisamente a poder hacer el link o la conexión de esto. No sé qué pasó con esta vaina, no. ¿Cuáles son esas regiones gastronómicas de Colombia? Están definidas en 7, que realmente son 9, ¿sí? Pero digamos que dentro de los estudios y el estudio Pigmaleón que se ha hecho en definición con el Ministerio de Cultura alrededor de nuestras regiones culinarias, encontramos que está el Caribe, el Pacífico, Santanderes, Tolima Grande, Cundiboyacá, Antioquia y Viejo Caldas, Llanos Orientales, Orinoquía y Amazonía. Al Caribe yo le sacaría la región insular y a Llanos Orientales, Orinoquía y Amazonía le sacaría los Llanos Orientales, dejando la Orinoquía y la Amazonía aparte para convertirla en 9. Pero pues eso nos hace todavía más difícil de entendernos. Y dentro del mismo Caribe pues hay comportamientos distintos, y dentro del mismo Pacífico pues también, porque tenemos unos pacíficos, digamos, de sierra y otros pacíficos que incorporan selva y otros pacíficos que incorporan costa. Entonces también hay, digamos, un universo que diferencia un poco más. Realmente dentro de los estudios que se hicieron, dentro del trabajo que yo hice alrededor de la definición y la incorporación de las técnicas culinarias, las 2 regiones que mayor riqueza nos aporta a nuestro país son la región Caribe y Pacífico, como riqueza en aporte
de técnicas culinarias. Entonces, tenemos esa primera definición, decimos diversidad. Y la segunda, el segundo elemento dentro de lo que define nuestro universo gastronómico colombiano es mestizaje. Somos 4 etnias principales, afros, indígenas, españoles y árabes, dejando por fuera algunas otras que también nos influyen en tema de toda esa influencia inglesa en San Andrés y Providencia, antillana, algunos golpes que hay de suizos por allá hacia La Cocha también, y algunas poblaciones alemanas que llegan por la época de la minería en Nariño, alemanes que también pues habitan territorios de Santander, pero principalmente somos afros, indígenas y españoles. Afros que llegan obligados a nuestros territorios, pero que conforman culturalmente colonias. Indígenas que estaban acá, españoles que nos imponen realmente pues algunos elementos, digamos, de costumbres alimentarias, y árabes que también conviven con nosotros a través de colonias. ¿A qué me refiero yo? Que el ejercicio es distinto cuando yo hablo de conquista a cuando hablo de colonia, o sea, el comportamiento es diferente y las condiciones como se conviven o se mezclan, digamos, las dos culturas, pues van a tener resultados diferentes. Para mí, las dos más importantes dentro de nuestro mestizaje gastronómico colombiano actualmente son la afro y la árabe. Son las dos, digamos, las dos etnias que más aportan a nuestras cocinas. Doblemente árabes, además, que nunca nos hemos puesto a pensar o a ver hacia atrás que somos realmente árabes, y que así como los peruanos consideran en su cocina, dentro de sus 3 cocinas, criolla, nikkei y chifa, elementos con bastante orgullo y arraigo y apropiación de estas etnias y de estas gastronomías, es hora que nosotros empecemos a ver los ojos hacia las cocinas árabes de territorios colombianos. Yo tengo por ahí con mi colega Alex Queser, tenemos un compromiso por ahí de escribir algunas letras al respecto, que tenemos ahí muertos y que públicamente hoy refrendo esa necesidad de hacerlo. ¿Y dónde nosotros podemos encontrar los árabes? Pues el condimento rey de la cocina colombiana pues no es otro que el comino, el uso del clavo, el uso de la pimienta de olor en toda la costa caribe colombiana, la canela, la misma panela es un antecedente de estas cocinas. Esas melazas y esas panelas provienen de nuestras cocinas. Y los españoles pues estaban invadidos de los moros, llevaban 120 años cuando llegan a América invadidos de los moros. Los moros salen de los territorios de la península ibérica 100 o 200 años después de ser nosotros conquistados, y ya llegan también con unas, pues, digamos, permeados de todas estas cocinas árabes que son absolutamente ricas y que yo los invito a que las miremos con ojos colombianos. O sea, un quibe comparte la mesa de fritos con una carimañola haciendo hermanitos, un labne o leche cortada, pues es hermanito de un suero costeño, y así infinitas cantidades de condiciones y situaciones que se presentan dentro de nuestra cocina como un mestizaje, precisamente. O sea, nosotros tenemos que vernos como una gastronomía mestiza de influencia, de estas influencias. Entonces tenemos diversidad por un lado y mestizaje por el otro. Esta vaina no pasa. ¿Cómo veo yo la cosa para nosotros poder construir? Y aquí vamos a hablar de algunas frases que he repetido y he replicado toda la vida
en relación a este lado es que... Ah, bueno. Si no, yo le cambio la pila porque... Yo creo que al interior del gremio esto ya está chuleado. Yo creo que la autoestima gastronómica al interior de nuestros cocineros está ya identificada. Creo que ya por fin nos dimos cuenta que lo nuestro también tiene un valor importante, que nos debemos a eso, que un producto extranjero tiene el mismo valor que un producto nacional. Pero definitivamente tenemos que, desde el interior del gremio, tratar de comunicar precisamente eso a todos los colombianos. O sea, no podemos seguir que nos sigan sacando el espejito y nosotros entreguemos el oro. O sea, el componente importante de un país es precisamente el origen de sus productos. Un turista no nos visita pensando en comer paellas o en comer platos foráneos. Nos visita pensando en tener experiencias criollas, colombianas, de apropiación propia, pues perdón la redundancia, que nos identifiquen y que generen una experiencia. Como tampoco nosotros vamos al extranjero a estar pensando en buscar platos criollos mal hechos y caros, ¿sí? Entonces, eso es una cosa que es fundamental. Ahora, ese turismo lo tenemos que ver desde dos puntos, desde dos ámbitos. El turismo que viene del exterior y el turismo nacional. Al tener nosotros esa diversidad de 7 regiones dentro del mismo país, pues nosotros tenemos un turista nacional que al mismo tiempo es extranjero cuando llega a otros territorios del mismo país. Entonces, el tema está en el fortalecimiento de lo local a lo nacional para llegar a lo global. O sea, tenemos que generar esos tres pasos, ese camino. Y aquí nos vamos, digamos, cómo se desarrolla esa cocina colombiana. Pues digamos que ya esta barba blanca pues implica que nosotros ya estamos de salida y que llegan unas nuevas generaciones que además este congreso está enriquecido de eso, gracias a Dios, a las que yo me siento feliz. Pero hay una cosa que es muy importante y es que la innovación sin tradición no tiene ningún fundamento ni ningún sentido. O sea, nuestras creaciones culinarias deben estar basadas en elementos tradicionales. Yo repito e insisto que tenemos que cocinar con bibliografía, ¿sí? O sea, todo tiene que tener un origen, todo tiene que tener una historia, tiene que tener un detrás. Y la ecuación a la que nosotros tenemos que apuntarle es cultura más técnica igual arte culinario. O sea, un plato y una creación artística de un cocinero colombiano definitivamente tiene que tener un antecedente cultural y tiene que tener una historia que contar. Entonces, es muy importante que dentro de ese proceso tengamos en cuenta siempre de dónde viene, cuál es el origen del producto, y cuál es el origen de la técnica y del plato. Y para eso necesitamos conocer la técnica culinaria nacional. Así como hay técnicas culinarias foráneas, tenemos que buscar el conocimiento de nuestras técnicas culinarias nacionales. Y hablando un poquito de manera anecdótica al respecto de cómo fue precisamente esa creación o esa recolección de técnicas culinarias nacionales, pues ese libro está determinado en una matriz de Excel básicamente, donde se clasifican a través del estudio de unas recetas y de una recolección etnográfica de recetas y de unos antecedentes de ya trabajos hechos, como en el caso de nuestro querido difunto Carlos Ordóñez Caicedo, quien ya había hecho un trabajo muy importante hacia el año 85 con el libro de la gran cocina colombiana. Además, pues Carlos Ordóñez, oriundo de estas tierras vallecaucanas.
Y ahí hay un detalle. ¿Cómo identifico yo las técnicas? Las técnicas, o sea, ¿qué es más importante en una receta? La receta se compone de 2 elementos fundamentales, ingredientes y procedimientos. ¿Qué es lo más importante en una receta? ¿El ingrediente o el procedimiento? Pues a mí me gustaría que hablaran no los chefs, sino ustedes. ¿Cómo? No, desúnalos. Nunca, el ingrediente no es importante en la receta, es el procedimiento. Para la técnica, lógicamente, ¿sí? Porque el procedimiento, ¿qué me describe? Pues la elaboración de ella, así que me determina una técnica, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer una masa de añejo, el procedimiento me dice, ponga un maíz, ferméntelo durante tantos días, escúrralo, muélalo, mezcle y haga una aguamasa con eso, ciérnala y cuájela en una olla de cobre para tener una masa de añejo, ¿sí? O sea, ahí hay una técnica que si yo reemplazara los almidones del maíz por unos almidones de yuca, por unos almidones de papa, por unos almidones de plátano, pues yo puedo estar haciendo una técnica de añejo con cualquier otro producto distinto al maíz, pero estoy respetando una técnica culinaria colombiana. Entonces, siempre, desde el punto de vista de análisis y de estudio, siempre va a ser más importante el procedimiento que el ingrediente, porque el ingrediente puede variar. Ahora, ¿dónde toma relevancia el ingrediente? Pues el ingrediente toma relevancia en el momento en que pensamos en soberanía alimentaria, en que pensamos en origen, en que pensamos en muchas otras cosas, ¿sí? Pero hoy me comentaba Chechi, que no la veo por ahí, y yo muy feliz, que ya está haciendo arepa de huevo y no necesariamente tiene que ser con maíz trillado comprado en el supermercado, sino con todos los maíces, digamos que la costa Caribe nos brinda, porque la técnica es exactamente la misma, lo que hay que respetar precisamente en ese caso, ¿sí? Desde el punto de vista de gestión, digamos, desde el punto de vista de negocio, pues también el procedimiento siempre va a ser mucho más importante que el ingrediente, en el sentido que el costo realmente de un plato hoy en día está determinado más por el costo de operación y de mano de obra que por los mismos ingredientes que lo componen, ¿sí? Entonces, no es lo mismo cuando yo genero una receta donde tengo que usar un exceso de mano de obra que no me va a permitir que sea sostenible la receta. A veces la receta puede costar 500 pesos, pues, ¿sí? Pero en mano de obra me puede estar costando una fortuna, porque tengo que primero picar para después entonces pisar, pero después entonces páselo por acá y después cuélelo y después, diferente que si yo digo, no, voy a licuar y voy a servir. Entonces ahí también es importante que nosotros siempre tengamos en cuenta eso. Entonces miren que tenemos esta ecuación, o sea, tenemos primero diversidad, por el otro lado tenemos unas plurietnias que nos componen, determinamos elementos culturales más elementos técnicos propios del país para hacer manifestaciones culinarias. Ahora, esto no me refiero a que lo hagamos solamente con Colombia, o sea, cualquier persona simplemente lo tiene que hacer de acuerdo a sus lugares, pero yo lo veo de esta manera. Definitivamente, pues eso, ¿qué concluye? Pues que hay una cocina con identidad. Y si nosotros queremos seguir saliendo adelante, porque yo creo que ya se ha adelantado un trabajo, pues yo vengo evangelizando la cocina colombiana, yo creo que no menos de 12, 15 años, cuando nosotros éramos expertos en risotos y en paellas y en una cantidad de cosas. Creo que ya hoy en día el cocinero que se esté dedicando a eso en Colombia, pues lo podrían estar chiflando, y yo creo que ya hay identidad. Y ahí hay otra frase que yo siempre repito, y es que el cocinero tiene denominación de origen.
Nosotros nos debemos a nuestra patria y el mundo entero nos lo muestra claramente. O sea, no hay un solo cocinero visible en el mundo que esté haciendo cocinas foráneas en su país. O sea, el día que un francés se vuelva famoso en Francia y reciba el premio del mejor obrero de Francia, que son los únicos que se pueden poner la bandera de Francia en su cuello y levitan, ¿sí?, como 2 o 3 metros por encima del piso, porque está haciendo pastas italianas, se acabó Francia. O sea, lo cogen a tomate. O sea, eso no puede suceder, ¿sí? De pronto es posible que sea buen negocio, pero digamos desde el punto de vista artístico y emocional y como profesional, pues definitivamente nosotros nos debemos a nuestro origen, ¿sí? Es absolutamente claro, ¿sí? O sea, nosotros tenemos marca país, de acuerdo a de dónde somos, ¿sí? O sea, yo iría a un restaurante mexicano donde el que estuviera cocinando fuera mexicano. Me parece maravilloso, ¿sí? Y en este sentido, pues es claro, o sea, Alex Atala en Brasil, pues ¿qué hace? Cocina brasilera amazónica. Massimo Bottura en Italia, pues hace su cocina de su tierra. Los Roca, pues cogen las cosas que están ahí en la costa, ahí en el mar. Son la segunda generación después de ese restaurante de su papá de toda la vida, ¿sí? Entonces ahí es importante que nosotros definamos que nuestra cocina pues tiene que tener una identidad, una raíz. Más que pues este congreso, el tema pues es ese, ¿no? Es de cocinas tradicionales como tal. Ahora, ya hablamos de reconocernos a través de las técnicas y no de las recetas. O sea, las recetas nos permiten descifrar esas técnicas culinarias, y esas técnicas culinarias son las que nos permiten tener herramientas suficientes para ser compositores. Decidan si quieren ser intérpretes o si quieren ser compositores. Eso es así de sencillo. Ahora, si nuestras técnicas culinarias colombianas se remiten al do, re, mi, fa, sol, la, si, pues vamos a cantarnos los pollitos. Pero si nosotros profundizamos un poquito más en un re sostenido, en un re mayor, me perdonan la ignorancia de la música, pues seguramente que vamos a poder hacer unas sinfonías culinarias importantes para nuestro país. Así que yo los invito a que refieran precisamente esas técnicas, no necesariamente con el man que escribió ese libro, puede ser con todo el trabajo que ustedes hagan alrededor de eso. Esto, digamos, que puede ser un punto de partida que además pues es de ustedes. Otra cosa que yo veo dentro de ese proceso innovador en nuestra cocina es no renunciar a nuestro lenguaje gastronómico colombiano. Nosotros tenemos los nombres suficientes para llamar las cosas como se tienen que llamar. Y en eso le hemos embarrado hasta para bautizar los hijos, ¿sí? Porque el apellido no tiene nada que ver con el nombre. Entonces esa vaina como que se vuelve un revuelto espantoso ahí, que lo uno no me sale con lo otro. Así que yo no tengo por qué andar haciendo papeles, crocantes, cuando tengo dentro de mis herramientas técnicas como la carantanta, para poder hacer carantantas como las va a hacer seguramente Oscar René esta tarde de papa, ¿sí? O de plátano, ¿ya se dañaron? ¿Sí? Iba a ser. Yo es que promocionándole la conferencia de Oscar y vea. No necesitamos estar haciendo kombuchas o hidromieles cuando nosotros tenemos guarapos, masatos, chichas que nos permiten hacer fermentos para darle ese valor. No necesitamos estar tomando americanos cuando toda la vida hemos tomado tinto.
que esa experiencia se genere en el extranjero. Cuando el tipo pida un tinto y le llegue es un café caliente y no una copa de vino, ese hombre se va a emocionar, se va a totear de la risa, va a tomarle fotos. Pero no renunciemos a nuestro lenguaje, no regalemos las cosas. Miren, estuve hace 15 días en La Minorista en Medellín. En Medellín toda la vida. El ajicito que vamos a hacer ahorita, uno de los ajíes que son los ajíes picantes, se ha hecho con un ají que se llama ají tomate. Ese ají tomate, pues no es otra cosa que un rocoto peruano, ¿sí? Del carajo. En Perú se llama rocoto, en Colombia se llama ají tomate, ¿sí? En México se llama nixtamalizar, en Colombia se llama motear o pelar maíz. Es lo mismo, lo hacemos porque somos hermanos, porque la gastronomía no tiene divisiones políticas, pero tenemos lenguajes propios. Ahora, ¿qué pasa? Que los lenguajes son complejos en Colombia porque somos un país de políglota gastronómicamente. O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, la palabra mote, y yo le pregunto a David, que es de Nariño, él me dice, es un maíz cocido y pelado. Pero al lado está otro que es santanderiano, y él me dice, no, eso no se llama mote, se llama mute. Pero entonces le decimos a Charlie, que está allá atrás, y él me dice, no, es que mote es una sopa. Y entonces, al fin, ¿qué carajos es la vaina? Y entonces, si es mute, también es otra sopa, pero es que es parecida al mondongo, porque también tiene callos, pero tiene ese maíz. Pero entonces, ¿sí? Y si nos vamos para Antioquia, cocinar con ceniza un maíz se llama motear, pero si nos vamos para Santander, se llama pelar. Igual que en Boyacá. Pero si nos vamos para México, se llama nixtamalizar. Está muy bien. Es cocinar en un medio alcalino. Nosotros con ceniza, ellos con cal. En algunas regiones acá también se usa cal, en otras se usa cal y ceniza, no pasa nada. Tiene 3 puntos, eso sí. O sea, el pelado del maíz en Colombia tiene 3 puntos. Cuando se semicose el maíz y se lava y se muele, tenemos un punto que se llama punto de harina de maíz pelado. Si se cose ya completamente, se lava y se muele, tenemos masa de maíz pelado. Y si una vez se cose, se lava y se sigue cocinando hasta que se revienta como una flor, tenemos el mute o mote, ¿sí? Es así de sencillo, o sea, son 3 puntos distintos, pero es la misma técnica y las mismas técnicas que se utilizan en México con puntos diferentes de cocción. Nuestra cocina, o sea, yo creo que nosotros podríamos estudiar en una escuela de cocina durante muchos años y nos queda tema para eso. Ya nos vamos, digamos, al plato. Ya nos vamos al plato. Aquí hay una frase que yo me copié en este tema del lenguaje gastronómico, que yo me copié de Charlie hace muchos años. Yo no sé si él se acuerda. Estábamos de jurados en una escuela en Cafam, por allá, ya años atrás. Y él decía reiteradamente, y yo me apropié de esa frase y yo la repito, y es que nosotros en Colombia nos tenemos que desbechamelizar. Si no nos desbechamelizamos, nos jodemos, ¿sí? O sea, es una cosa que... Y yo comparo la bechamel con un encocado, y esa pobre bechamel queda como un culo, pues, o sea, ¿sí? No hay nada que hacer. Un poco leche espesada con harina, ¿sí? Dentro de ese proceso de innovación ya tenemos recogido todo esto. Ahora, ¿a qué le vamos a apuntar? Nosotros, dentro de nuestra experiencia, dentro de la industria restaurantera, ¿nosotros saciamos hambre o generamos experiencia? Posiblemente sí saciamos hambre, pero a través de generar experiencia. O sea, definitivamente experiencia. O sea, no hay nada que hacer, ¿sí? ¿Cierto?
Ahora me voy con los elementos de composición culinaria. Yo aquí hice algo muy básico, muy sencillo, pero digamos que para que nosotros podamos tener como un proceso claro, ¿sí?, de cómo nos debemos ir en que yo voy a crear un plato innovador en Colombia. Innovador siempre y cuando esté basado en un antecedente cultural tradicional, es realmente un plato que tiene sustento. Si no está basado en eso, es un menjurje rico. Me da pena decirles eso. Pero yo puedo cocinar sin necesidad de saber nada, hacer menjurjes y esa vaina puede saber rico. Pero nosotros tenemos y nos debemos, porque la gastronomía tiene un componente cultural. Nosotros no somos unos mantecos sencillos, somos unos mantecos letrados. Y mantecos a mucho orgullo, porque es nuestra manteca de cerdo la que nos une y nos identifica como grasa perfecta en nuestra cocina, ¿sí? Ya David, que es de Pasto, él encontró la extra virgen, que es de marrana fea, ¿cierto? ¿Qué tengo que pensar yo dentro de la creación de un plato? Y me perdonan pues todas estas generaciones jóvenes, porque aquí tenemos unos monstruos, ¿sí?, creativos alrededor de eso, pero en términos sencillos, tenemos que pensar primero en texturas. Un plato siempre tiene que tener, ¿sí? Tengo que escucharlo cuando me lo coma, y me lo escucho cuando muerdo algo crocante, ¿sí? Tengo que sentirlo cuando veo algo cremoso, ¿sí? Y ahí tengo que buscar elementos que me generen contrastes de texturas en mi plato. Tengo que generar sabores redondos dentro del mismo plato. Y ahí tienen que haber elementos ácidos, dulces, picantes, salados, ¿sí?, que conjugados de una manera equilibrada determinen una creación culinaria en relación a eso. Tengo que generar diversidad de colores. Y aquí hay dos tendencias, ¿sí? Y pues ahí tenemos al chef Alex, que es arquitecto, así que me perdona la ignorancia al referirme a la teoría del color. Pero pues tenemos, o nos vamos por policromías o nos vamos por monocromías. Yo los invito a que diseñen sus platos de acuerdo a cómo ustedes se visten, ¿sí? No porque un plato sea excesivamente colorido va a ser más bonito, ¿sí? De pronto yo me puedo vestir todo de blanco y ponerme, bueno, a mí no me queda tan bonito un collar rojo, pero a muchos de ustedes sí. Bueno, ¿quién quita que me quede bonito también? ¿Sí? Y es un elemento que corta dentro del plato, pero me puedo ir sobre una misma gama de colores. Entonces, puedo generar o policromías o monocromías dentro del plato. Temperaturas también. Puedo jugar con temperaturas. Hoy en día puedo servir algo que es frío con algo caliente o con algo templado, ¿sí? Ya digamos que los abuelos, en donde decía esta sopa está fría, o sea, esos manes tenían la lengua, yo no sé cómo la tenían, ya digamos que eso ha cambiado, ¿no? Yo puedo jugar con contrastes de temperaturas. La vajilla, que también juega un papel importante, es donde yo voy a plasmar en últimas lo que yo estoy ofreciendo a mi cliente. Y hoy las vajillas pues tienen una sostenibilidad también. Ahí, mire, acá hay 50,000 posibilidades de vajillas. Ese cacao hermoso, por ejemplo, que nos mostraba Elga esta mañana, yo más sencillamente lo que hago es la mazorca, la vuelvo un guarapo, o sea, todo el fruto, y las canoas las seco a baja temperatura en el horno y las uso para presentar postres de cacao, de chocolate. O sea, en nuestra misma naturaleza pueden haber diversas posibilidades. Ahorita estoy antojado, pues ya uno se va volviendo viejo, entonces empieza a hacer cursos para viejitos. Entonces ahorita voy a empezar a hacer un curso de cerámica. Yo quiero sacar
quiero sacar algunos platicos míos para yo servir mis cosas, ¿sí? No necesariamente tienen que ser divinos, porque es que lo imperfecto es perfecto en nuestra gastronomía. O sea, ya esas bolitas redondas, perfectas y milimétricamente hechas, que pues con el respeto de toda esta cocina francesa nos enseñaron, y esos tallados de 6 caras y los torneados y toda esta vaina, yo creo que ya están un poquito out. En ese mismo evento que les digo de Charlie, encontrábamos eso. Nos presentaron una hoja de plátano con un filet mignon y una papa torneada, y entonces eso era cocina colombiana. Ojo, es que ahí es donde estamos fregados, ¿sí? Y ahí es donde la academia a veces se equivoca un poquito, porque es que empieza a enseñar técnicas de afuera para adentro y no de adentro para afuera. Entonces el tipo, como lo que vamos a hacer ahorita, ¿sí? El tipo cuando ve una borraja o una técnica de borraja, la identifica con una tempura o con un rebozado de la cocina internacional y la relaciona a eso. O sea, yo le enseño a un estudiante que eso se llama borraja y él dice, ah, listo, profe, es igual a una tempura. No, papi, cuando usted vea la tempura, diga que es igual a una borraja, ¿sí? O sea, la cabeza de nosotros tiene que cambiar, ¿sí? Nosotros traducimos del extranjero al nacional y deberíamos de traducir del nacional al extranjero. Los que zapateamos inglés ahí, ¿sí? Y yo soy bilingüe, pero español y mierda es lo que hablo, ¿sí? Inglés y más o menos, ¿sí? Pues uno, la primera cosa que se le viene a la cabeza mentalmente, pues es simplemente pues traducir de lo que uno sabe hablar a lo que no sabe hablar. Pero acá lo hacemos al revés, porque es lo primero que nos enseñan. O sea, lamentablemente las técnicas básicas de cocina en las escuelas sigue siendo la famosa bechamel, los brunoise, los mirepoix, ¿sí? Y si yo pregunto que qué es un mirepoix, todos me levantan la mano y me dicen que es un corte rústico. Sí, pues es un corte, me importa un culo y se acabó el problema. O sea, eso es lo que nosotros hacemos. ¿Y cómo lo pico? Pues chiquito, mijo, píquelo finamente, ¿sí? ¿Y cómo pico el tomate? Pues rallado, porque es que nosotros rallamos el tomate, ¿sí? Imagínese la tristeza del mundo hacer un hogao criollo con un tomate con casé. Hijo de madre, ¿y qué hacemos con las semillas, con el jugo que me permite todo esto? El siguiente elemento dentro del diseño del plato, la retórica, y aquí pues necesitamos tener conocimiento para poder hacer la explicación del plato. Hoy no se llaman platanitos a la Gaviria. Hoy se llaman platanitos hechos en una esencia de cola roja con panela y cocidos con aromáticos de las especies traídas de los montes de María, más no sé qué, más y sé cuántas, y está la descripción grande. Y esto pues es esencialmente mercadeo, y eso vende, pero vende, genera experiencia, porque me vas a ver distinto cuando yo el plato lo explico a cuando no lo explico. Eso es claramente. Y entonces en esa definición de esa retórica, pues es importante que lo tengamos en cuenta. Siempre generar un hilo conductor dentro de la receta. O sea, esa receta tiene que tener un hilo conductor, no puede estar disgregado lo uno de lo otro, que no tenga nada que ver una cosa con la otra. O sea, un risotto de ajiaco me parece lo más lobo del mundo, lo más espantoso. Risotto no tiene nada que ver con ajiaco, ajiaco no tiene nada que ver con risotto. Hay que contar una historia, hay que unir el país. O sea, la mayor posibilidad de cocinas fusiones está dentro de nuestras cocinas nacionales, con 7 cocinas y 7 países dentro de un mismo país. Yo tengo un plato echándome flores en el restaurante donde hay un pirarucú amazónico curado en guaro de remolacha, y entonces queda rojo, ¿sí? Y ese pasa en la mitad de la presentación del plato, pasa por unas hojas verdes con unos cubios encurtidos de las zonas de Boyacá y de nuestros altiplanos y de nuestras montañas,
para terminar siendo acompañado con unas arepitas de Angelito del Caribe, dulces, fritas de maíz pira y un suero costeño. Y esas arepitas de Angelito además cuentan culturalmente todo un tema alrededor de la celebración del 1 de noviembre y del Día de los Santos Difuntos, ¿sí?, que los mexicanos celebran muy bien y que nosotros terminamos cambiándolo por el Triqui Triqui Halloween, ¿sí? Y se llamaba, era ese Triqui Triqui Halloween, si me corrigen algunos, que creo que en el libro de Germán Patiño, por ahí está, decía: ángeles somos, venimos del cielo, pidiendo angelitos para nosotros mismos. Y en la costa caribe se salían los niños a pedir amasijos dulces, entre otros la arepa de Angelito, ¿sí?, y los bollos de Angelito, que están hechos de anís y azúcar y maíz, lógicamente. Por último, pues sostenibilidad, lógicamente. Sostenibilidad desde el punto de vista de ser responsables con el ingrediente, de ser soberanos con el ingrediente, de poder manifestar una comunicación directa con el proveedor, y por otro lado, pues sostenibilidad lógicamente en el diseño de la receta, para que eso nos genere plata, porque pues de eso vivimos, o sea, ¿sí? No hacemos nada haciendo platos bonitos que no sean rentables o que no sean sostenibles en un negocio, porque pues esto en últimas es una empresa. Ahí les dejo la tarea, ¿sí? Yo creo que para muchos es algo muy básico, pero sí es importante que nos concentremos a mirar todos esos elementos, que yo creo que ya el camino está adelantado, ya lo estamos haciendo, gracias a Dios, ¿sí? Y gracias a Dios está sucediendo. Pero yo sí los invito sobre todo a que estudiemos, y a que estudiemos todo lo que tiene que ver con un componente cultural, porque no quiero que convirtamos la cocina colombiana en menjurjes ricos. O sea, la experiencia nosotros la podemos generar en la medida en que podamos entender al comensal de dónde viene y para dónde va. Y eso es un trabajo muy fuerte, porque nuestra cocina no es visible en el mundo. Si yo quiero ser creativo alrededor de una paella, seguramente que aquí y en la China me van a entender, porque la paella ya la conoce todo el mundo. Pero si yo quiero ser creativo alrededor de una sopa como un ajiaco, que es lo que vamos a hacer ahorita, pues necesariamente tengo que hacer un hilo conductor dentro de eso. Entonces me voy a subir a mantequear y a que veamos qué vamos a hacer. Vamos a hacer algo muy sencillo, realmente, para que, digamos, como para plasmar un poquito todos estos elementos que acabamos de contar. ¿Sí? Ah, bueno. Que no nos va a pasar lo que le pasó a David ayer. No, es que uno no necesariamente tiene que ser pastuso para que se le prenda la... Sí, no. Resulta y pasa que nosotros tenemos dentro de nuestras clasificaciones de sopas unas sopas que yo he denominado espesados. Espesados dentro de una definición que es unos tubérculos, un potaje de tubérculos que por su cocción prolongada generan un caldo espeso. Y que cuando esos caldos están hechos a base de papas, pues se llaman ajiacos, y que cuando esos caldos están hechos a base de ñame, normalmente se llaman motes, pero son hermanitos. O sea, ese reencuentro de un boyacense con un costeño, y que puedan ser amigos y que puedan entenderse como un todo. Que la técnica es el espesado, exactamente, como tal. Y en ese espesado, en el mote queso, pues está presente una hierba forrajera que se llama bledo. Y en el ajiaco está presente otra hierba forrajera que se llama guasca. Y la proteína se llama queso, y en el otro se llama pollo. Y en uno hay crema, en otro hay suero, ¿sí? Y ahí vamos viendo que, oiga, pero esta vaina como que... Miren entonces dónde está lo importante, en el procedimiento, ¿sí? El procedimiento me hace reconocerme
y poder hacer, digamos, como dicen por ahí en algunas redes sociales picaroscas, hacer match, ¿sí? Contraste. ¿Listo? Entonces, hoy lo que vamos a hacer es unas papitas aborrajadas rellenas que además están no solamente en el Valle del Cauca, sino que, ahorita hablábamos con Alex y decía, es que nosotros, esas son como las papitas rellenas que comemos en la costa, sí, pero es que en Bogotá también comemos, pero es que comemos en todas partes, ¿cierto? Y vamos a hacer una técnica de borraja. ¿Qué es la borraja? Pues es una mezcla de harina con agua y con achote, ¿sí? Que hace que yo rebose eso para que genere una costra crocante dentro de mi preparación. Y esa borraja después se repite en muchos lados. El elemento fundamental que le da el sabor al ajiaco es las guascas. Pero tengan en cuenta, y no se me vuelva muy moderno a terminar haciendo aceites de guascas o pestos de guascas, ¿sí? Porque eso no les va a saber sin mapasto. Las guascas no es una hierba aromática, es una hierba forrajera, de tal manera que hay que hervirla para que ella tome y suelte su sabor. Y se come, como comerse una espinaca, una selga, cualquiera de estas, ¿sí? No tiene nada que ver con una hierbabuena, ni con un cilantro, ni con ninguna de estas. Entonces lo que hicimos nosotros acá fue coger cremita de leche, poquita, muchas guascas, infusionar muy bien eso, licuar y tener una base de guascas que, mezclado con un pisado de papa mambera de los territorios vallecaucanos y caucanos con el nombre de papa colorada, ¿sí? O con el nombre de papa bandera en Nariño y en otras regiones, en Santander creo que también le dicen papa bandera, a esa misma papa pintada que acá en el valle se consigue divina, ¿sí? ¿Dónde está la cámara? ¿Sí se ve ahí? ¿Sí? ¿Correcto? Lo que hicimos fue pisarla. ¿Qué debemos cocinarla? Siempre con cáscara. Porque si yo la cocino sin cáscara, lo que voy a obtener es una sopa o un elemento muy cremoso. Entonces ya me voy hacia un naco. Acá lo que quiero tener es un pisado. Entonces la cocino, calientica, la pongo sobre una tabla y la piso para que ese vapor no se vuelva a meter dentro de mi producto. O sea, si yo la piso acá, me va a quedar más aguada que si la piso acá. Que si yo la piso acá, todo el vapor va a salir, ¿sí? Y entonces por ahí algún italiano dirá, así hacemos los ñoquis. Ah, bueno, chévere, usted hágalo allá, yo lo hago aquí, no pasa nada, ¿sí? Eso es suyo, pero también es mío, ¿sí? No renunciemos a los nombres, por favor. Tenemos 50.000 picos de gallo, pero no necesitamos decirle pico de gallo a eso, son picados, son ajíes. Entonces, esa papa lo que vamos a hacer es simplemente, yo creo que por ahí con la mitad tenemos. Es que no tengo muchas guascas y sí quiero que coja bastante sabor. Yo estoy con dos discípulas mías, con las que hicimos acá. Hicimos la primera especialización en cocina colombiana en una escuela de cocina. Y ya estas viejas pueden decir que son cocineras con denominación de origen Colombia. Así que las entendemos muy bien. Mónica, que usando el lenguaje de Elga, es chocolate al 40%, dice ella, porque ella es muy dulce. Entonces, que es al 40%. Yo le dije que era al 70%, pero me dijo que no, que porque quedaba muy amarga. Entonces es al 40%. Y Karen, que maneja muy bien sus redes, además, y que tiene un restaurante que se llama Sin Pecado. Entonces es un restaurante, digamos, de cocina de conveniencia, cocina saludable, pero tiene un componente ya identitario colombiano. Entonces es muy interesante porque además nosotros vemos nuestra cocina a veces como una cocina muy pesada, muy poco saludable, muy fat, no tan fit. Y resulta que sí puede haber elementos muy fit, ¿cierto? Entonces,
Bueno, acá entonces, esa papa simplemente la vamos a mezclar con nuestra crema de guascas y condimentamos, ayúdenme ustedes a eso, y ahí tenemos por ese lado. El relleno, lo que vamos a hacer es pollito con maíz o con chocolo o choclo, ¿sí? Y con esto vamos a rellenar nuestras papitas rellenas aborrajadas. Entonces vamos a hacer un ajiaco aborrajado. Y por el otro lado, esto lo va a pasar para acá. ¿Listo? Vale. Y por el otro lado lo que vamos a hacer es una borraja. Entonces, ¿sí tenemos agua? Ah, ¿tú ya la estás preparando? Entonces mostrémosle allá. ¿Qué hay como elemento de punto crítico de control, digamos desde el punto de vista técnico? Si yo bato en exceso esa borraja, se va a activar el gluten. Entonces al fritar va a haber mayor absorción de grasa y me va a quedar como chicluda, ¿sí? Ahora, ¿qué es característico de esta borraja? El color. Pero también la pueden hacer blanca si quieren, verde, azul, verde, amarilla, roja, negra, el color que ustedes quieran. Yo voy a hacerla bien, bien roja, con buen achiote en polvo, ¿sí? Que quede bien radioactiva, ¿sí? Bien, bien rojita y que me dé esa posibilidad. ¿Cómo? Sí, ya podemos ir armando papas. Mientras vamos armando las papitas rellenas para fritarlas y ahorita presentarlas, lo que vamos a hacer es un ají. Y acá vamos a tener el otro elemento de ese ajiaco, que es el acompañamiento, porque miren, ya tenemos la crema de leche, ya tenemos el maíz, tenemos el pollo, tenemos las papas, nos faltan las alcaparras. Y vamos a hacer un ají de alcaparras con una técnica de ají dulce encurtido de Antioquia, ¿sí? Y ahí ya nos quedan todos los elementos. Dicen las malas lenguas que fue la hermana de don Rafael Pombo quien le incorpora crema de leche y alcaparras a nuestro ajiaco santafereño como tal, que se diferencia de los ajiacos de Cundiboyacá como tal, ¿sí? Para darle, digamos, un poquito más de refinamiento al tema, pues con ese apellido cualquiera, ¿no? Era de los Pomboala, ¿cierto? Y como para diferenciarlo del cochino pueblo, pues porque eso venía de Europa, entonces eso era maravilloso, ¿cierto? Porque todo lo importado es maravilloso, pero lo nacional es maluco, ¿no? Dice, nos damos tan duro que decimos que no hay nada más ordinario que un vallenato en un Grammy, ¿no? ¿Sí? O nos burlamos porque nos comemos un tamal con una copa de vino. Debe ser que el vino es malo, no sé, ¿cierto? Y a veces pagamos por productos foráneos mucho más que lo que podemos pagar por lo nuestro. Yo amo a México, creo que no hay nada más colombiano que un mexicano, pero si ustedes se ponen a ver desde el punto de costo, un taco tiene muchísimo menos costo que hacer una empanada. La empanada vale 1.500, el taco vale 8.000. Porque el costo operativo de una empanada es maravillosamente complicado. ¿Listo? Entonces ahí tenemos. Vamos a hacer entonces encontramos licuadora. En Antioquia, uy, eso está excesivamente caliente. Toca dejarlo por ahí sí. Por ahí en 4 máximo, porque si no donde la echamos se arrebatan. O sea, dejémoslas ahí un ratico. Sí, o llamemos a David a ver qué él hace en esos casos. No sé dónde está. Listo. En Antioquia lo que se hace es, por ahí tenemos me regalan la licuadora de inmersión, porque no veo licuadora acá, pues entonces hagámoslo con inmersión. Lo que hacen es licuar con vinagre y azúcar el ají dulce, o en el caso del picante, el ají tomate, que les digo, o rocoto, como le dicen los peruanos, ¿sí? Y hacer una base que tiene tomate chonto,
tomatico chonto, ¿sí? Tiene vinagre. Esta vaina. Ay, ya. Yo voy a aprovechar el líquido de las alcaparras en este caso y le voy a echar de ese líquido también, ¿sí? Azúcar. Es dulcecito. Y una pizquita de sal. ¿Listo? Y acá el ají dulce, que yo vi aquí unos divinos que habían, así que no voy a dejar de usarlos. ¿Cuánto dura este ají? Más o menos hasta que se acaba. Y entre más tiempo tenga, más rico se pone, ¿sí? Sobre esta base, lo que vamos a hacer es, cebollita picada tenemos. Vamos a picar un poquito de cilantro. Si quieren que sea picante, pues le echamos un poquito de pasta de ají criollo. Acá venden unas en las plazas de mercado. Entonces le echamos un poquito. ¿Me ayudan a abrirlo? Necesito esta vaina. Y le vamos a echar cebollita larga también ahí. ¿Listo? Nos faltan las alcaparras. ¿Ok? Un poquito de ají. Listo. Y las alcaparras. Vamos a ir fritando entonces ya. Yo creo que ya con esas tenemos. Pongamos y fritémoslas. Ya fritemos las papitas para presentar porque está sonando allá la alarma y ya nos toca terminar. Tenemos nuestro ají de alcaparras. Que miren cómo se repite, digamos, en Nariño con el ají de tomate de árbol. Y aquí lo único que hacen es licuar el tomate de árbol y sobre ese se montan los ajíes de tomates de árbol que se pueden hacer con todas las frutas y que después se repite en el Pacífico también con unos productos que provienen de las ensaladas y que después se transforman también en picadillos y ajíes, que es el famoso chuyaco, que se hace de guanábana y que ya hoy también lo hacemos de lulo, de piña, de muchos productos. De piña se hace sobre todo en las regiones santanderianas. Y aquí ya tenemos nuestro ají, nos falta desecharle, allá le habíamos echado sal y todo, ¿cierto? Ole, qué inseguridad que se me hizo la cuchara que tú tenías ahí. ¿Sí? Bueno. Probemos a ver cómo está de condimentación esto. Y listo. Vamos a limpiar y ya vamos simplemente a presentar. No les dé miedo usar producto de calidad. O sea, yo creo que a nuestra cocina le falta que nosotros recuperemos esa muy buena calidad de producto. Lamentablemente, como nunca pagamos lo suficiente por lo nuestro, entonces ha hecho que nuestras cocinas tradicionales cada vez tengan que generar recursos de creatividad e innovación para poder mantenerlos envueltos a los mismos 3.000 pesitos o 2.000 pesitos de siempre y a vender las empanadas en los mismos 1.000 pesitos, ¿sí? Entonces no nos dé miedo usar productos de buena calidad para incorporarle a la cocina. Y yo tengo precisamente ese otro refrán y dicho que dice que presencia tenemos, nos falta ropita, y es volver otra vez a ponerle calidad a nuestra cocina. Y darle presencia a nuestros productos. Nosotros también tenemos derecho a eso, ¿sí? Así que no les dé miedo en ese sentido. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos recogiendo acá, ya yo creo que ya podemos ir recogiendo para presentar, ¿sí? Si quieren vamos bajando esto. Yo creo que ya con esas, ¿cuántas hay? Maestro, entonces, ¿qué le parece si mientras trabajamos en la presentación vamos respondiendo preguntas o escuchando algún aporte? Perfecto, me parece. Entonces, quien quiera hacer algún aporte a nuestro chef, alguna pregunta, opinión frente al plato, está abierto el micrófono.
¿Sí? Chef, una preguntita. Usted a la borraja, usted no le echó huevo, ¿cierto? ¿Dónde estamos? No, a mí no me gusta echarle huevo a la borraja porque pues el huevo es proteína, por un lado, entonces hace mayor como absorción de grasas y pierde un poquito de crocancia también, ¿sí? Y ahí nos podemos remitir a las técnicas que nos brindan otras cocinas del mundo, agua helada. Hay algunas sí con huevo, hay otras con leche, hay otras que tienen cerveza dentro de nuestras borrajas y sobre eso pueden ser creativos. O sea, volvemos otra vez a lo mismo, técnica a través de procedimientos más no de ingredientes y sobre ingredientes pues generar pues todo el recurso creativo e innovador al respecto. Puedo coger y licuar una remolacha con agua, generar un jugo de remolacha, tamizarlo y sobre esa generar una borraja morada o buscar todos los colores que nos brinda, digamos, ¿la línea blanca es de aquí para allá o de aquí para allá? ¿Es de aquí para acá? ¿Acá? Ah, Virgen Santísima. Listo. Entonces, vamos a hacer aquí 2 presentaciones, a ver qué podemos ver. Esto pasémoslo a otra cosa y vamos mirando. Yo aquí quiero presentar una. La tendencia hoy son pues porciones mucho más pequeñas, ¿no? Yo tengo acá unos frijoles y un maíz criollo que voy a llenar este platico. Ya las podemos sacar, yo creo. Ya sáquenlas. Saquémoslas. Ah, ya tenemos allá. Ponerla y con una cuchara o un tenedorcito vamos a agarrar un poquito de nuestro ají de alcaparras, va encima y por aquí lo terminamos con una hojita. ¿Listo? Y ahí tenemos una presentación de un plato, ¿sí? Que ya no vale 1.500, ¿correcto? Aquí tenemos otras. Vamos a buscar. Yo me fui por ahí y me recolecté unas hojas, tranquilos que las cogí de arriba para que no estén miadas de pronto por ahí de algún perro. No, mentiras. Y voy a poner 3 hojitas acá de los elementos que me brindan mi querido país. Somos el segundo país más biodiverso, del mundo, el primero por kilómetro cuadrado. Entonces, las riquezas que tenemos pues no las tienen en todos lados. Una por aquí, otra por aquí, otra por aquí. Ajicito de alcaparras. Yo corté como unas 10 orquídeas, pues no las van a decir a nadie. Mentiras. ¿Sí? Y ahí tenemos, digamos, otra forma de presentar nuestras papitas rellenas, ¿correcto? Bueno, muchísimas gracias.